Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver la sexta partida del libro que estamos revisando de ajedrez lógico jugada a jugada. Hoy vamos a ver una partida jugada entre Seisel y Waldhofen, jugada en Berlín, no en Viena, jugada en Viena en 1899. Es una Ruiz López, pero es una Ruiz López interesante porque se plantea la defensa Schliemann, conocida como defensa Schliemann. Antes de entrarnos entonces en el análisis de esta interesante partida entre Seisel y Waldhofen, eh, vamos a conocer un poco, como no conozco mucho quiénes fueron Seisel y Waldhofen, como preámbulo a la partida, voy a hablar un poco de la defensa de Schliemann, que a lo mejor muchos de ustedes no la conocen, o si la conocen, no saben quién fue Schliemann. Comúnmente también se le conoce como Heinrich Schliemann. Em, Bueno, voy a hablar de los padres de esta defensa, que precisamente son Karl Heinrich y Adolf Schliemann. Las contribuciones que quisieron sentar a las bases para una de las aperturas más complejas y fascinantes del ajedrez moderno, sino que también dejaron una huella en la evolución del pensamiento mismo ajedrecístico. Primero vamos a hablar de Karl Heinrich, que fue pionero de la teoría moderna. Se llamaba Karl Ferdinand Andreyevich von Heinrich. Nació el 11 de abril de 1813 en Viborg, Rusia, y es uno de los más destacados teóricos y jugadores de ajedrez de su tiempo. Fue un pionero que jugó papel clave en el desarrollo de la teoría de las aperturas. O sea, fue uno de los primeros teóricos de las aperturas, Heinrich. Heinrich inicialmente fue un militar que llegó al rango de mayor, abandonó el ejército en 1838, nació en 1813, al 38, ¿cuántos años van? Vamos a sacar la cuenta, 25 creo, 1838 menos 1813, 25 años. Llegó al grado de mayor que a los 25 años, increíble. Bueno, él dejó el ejército entonces en 1838 para dedicarse por completo al ajedrez. A los 25 años entonces se dedica por completo al ajedrez. Su enfoque sobre el juego fue profundamente matemático y analítico, lo que le llevó, eh, lo que le llevó a ser uno de uno de los primeros en intentar sistematizar el ajedrez de forma científica. Publicó en 1842 un tratado, Análisis Nouvelle de Ouverture de eso no sé cómo se está en francés. Vamos a ver qué significa. Nuevos análisis de las aperturas en ajedrez. 1842 publicó ese tratado, considerado uno de los primeros estudios exhaustivos sobre aperturas. En 1842, o sea, antes de que comenzara la revolución del ajedrez moderno. O sea, todavía estamos en la época romántica, en tiempos que todavía no aparecía Morphy ni nadie de esos. Durante la década de 1840, Karl Heinrich estuvo entre los 5 mejores jugadores del mundo. Su investigación y análisis o sea, incluyeron trabajos profundos sobre la defensa Petrov, junto con Alexander Petrov, y el gambito Heinrich, o gambito Schliemann-Heinrich. Aunque su nombre no resuena tanto como el de otro gigante del ajedrez clásico, su impacto en la teoría del ajedrez es indiscutible. Además, Heinrich fue un precursor de lo que hoy conocemos como el análisis detallado de aperturas. Sus ideas ayudaron a establecer principios básicos y conceptos clave que continúan influyendo en el ajedrez moderno. Por otro lado, Schliemann, el innovador de la defensa española, ahora pasamos a ver a Adolf Schliemann, un personaje fascinante que además de ser conocido en el mundo del ajedrez, tiene un vínculo sorprendente con la historia y la arqueología. Según
Formación disponible en Wikipedia. Adolf Schliemann era primo del famoso arqueólogo Heinrich Schliemann, quien se hizo célebre por descubrir la antigua ciudad de Troya. Este fascinante vínculo familiar nos da una pista de que el espíritu aventurero y explorador también corría por las venas de Adolf. Solo que en lugar de excavar las ruinas de Troya, Schliemann exploró las profundidades estratégicas del tablero de ajedrez. En concreto, me parece que son primos. Incluso me parece que Heinrich, cuando fallece su padre y más tarde su madre, fue a parar a la familia de Adolf. No sé si en la misma casa o en la casa de un tío, pero eso sale ahí en Wikipedia. Adolf Schliemann es recordado. Bueno, Adolf también interviene para que Heinrich Schliemann pueda hacer el doctorado en una universidad. Así que la relación entre ambos es bastante cercana, bastante estrecha ahí, los lazos familiares. Bueno, Adolf Schliemann es recordado principalmente por su aporte a la apertura española, al Ruiz López, específicamente con la introducción de la variante que lleva su nombre, la defensa Schliemann o Gambito Schliemann, que surge tras la jugada C4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, F5. Schliemann vivió en el siglo XIX, fue un aficionado al ajedrez y aunque no alcanzó la fama como un jugador de élite, su variante en la Ruiz López ha tenido un impacto duradero en el ajedrez. Su enfoque agresivo con el movimiento F5 desafía de inmediato la estructura tradicional de la apertura, dando paso a un juego lleno de táctica y dinamismo. Es una defensa que permite a las negras tomar la iniciativa desde las primeras jugadas, planteando problemas concretos a las blancas. Es fascinante pensar entonces cómo, al igual que su primo, desenterró los restos de una ciudad antigua perdida en el tiempo. Adolf Schliemann desenterró nuevas ideas en el tablero de ajedrez, revelando una estrategia que sigue siendo respetada y estudiada más de un siglo después. La conexión entonces entre Heinrich y Schliemann, aunque no trabajaron directamente juntos, sus nombres quedaron unidos a través del análisis compartido de esta valiente variante de la Ruiz López. Ambos compartían una pasión por romper los moldes, expandir horizontes de lo que se conocía en términos de apertura. El gambito Heinrich o defensa de Schliemann es una función entonces perfecta de sus mentes, caracterizadas por el espíritu de audacia e innovación. Lo que hace legado a la defensa de Schliemann, ¿cierto? Lo que hace a la defensa de Schliemann tan intrigante es que una defensa que no sigue el camino clásico, sino que opta por un juego agresivo, enérgico, jugando con negras, que viene a recordar un poco lo que es el contra gambito Falkbeer, o también al... ¿cómo se llama el otro? El contraataque Marshall. Yo los comparo más o menos por su energía, por su sorpresa que causa a las blancas cuando te enfrentas a un gambito de esto, a un ataque de esto, un contraataque en el fondo. Muchas otras líneas de la Ruiz López buscan un desarrollo tranquilo y estratégico, y la Schliemann desestabiliza ese equilibrio con su propuesta de sacrificar peones a cambio de una actividad inmediata para las piezas negras. Esta variante refleja la naturaleza aventurera de Schliemann y Heinrich, quienes veían el ajedrez no solo un juego de posición, sino también como una batalla donde el riesgo y la recompensa están estrechamente ligados. Bien, vamos entonces a la partida que nos convoca. Jugada en Viena en 1899. Faisal va con blancas y juega E4. Desarrolle siempre, dice Franklin K. Young, de forma tal que el derecho oblicuo puede ser rápidamente establecido en caso de que el objetivo plano se mantenga abierto o quede localizado de forma permanente en el centro o en el flanco de rey, o que el gancho alineado pueda rápidamente establecerse si el plano objetivo queda localizado de modo permanente de forma distinta que en el extremo del frente estratégico. Esto no sé, la verdad, de dónde lo saca el autor. Es una prosa un tanto poética, muy rara, muy rara. La leo de nuevo, a ver. Desarrolle siempre, de forma tal que el derecho oblicuo puede ser rápidamente establecido,
En caso de que el objetivo plano se mantenga abierto o quede localizado de forma permanente en el centro o en el flanco de rey, o que el gancho alineado pueda rápidamente establecerse, si el plano objetivo queda localizado de modo permanente de forma distinta que en el extremo del frente estratégico. ¿Qué voladas? Volada se pegó este Yang, Franklin K. Yang. No sé quién será Franklin K. Yang, pero una prosa interesante que no se entiende mucho. Yo por lo menos no la entendí mucho. Si ustedes la entendieron, o pueden volver a rebobinar el video si quieren entenderla. Yo no lo voy a repetir ya. Dice el texto, si esto es un tanto oscuro y no tengo motivos para creer que no lo es, o sea, el mismo escritor dice que es un tanto oscuro. La conclusión a la que llega se pone de manifiesto en prosa cristalina del mismo autor. La mejor jugada inicial para las blancas es E4. O sea, toda esa prosa, toda esa verborrea, toda esa especie de poesía para tratar de decir que la mejor jugada inicial es E4. Juzguen ustedes. Bien, las negras responden con E5. La mejor posibilidad para las negras de luchar por la ocupación de las castillas más importantes, las centrales. Con E5 comparten el dominio del centro, abriendo de paso líneas a dos de sus piezas. ¿Cierto? Claro, como hemos venido diciendo, abren líneas para sus alfiles y sus damas, ¿cierto? Para la dama, para el alfil, controlan casillas centrales, ¿cierto? Así que eso está perfecto. Y ocupan casillas centrales. Bien, caballo F3. Puede realizar esta jugada con absoluta convicción en la seguridad de que no hay maestro vivo que pueda realizar otra mejor en esta posición. O sea, la mejor jugada del tablero. El caballo se desarrolla en una jugada, situándose en la casilla más adecuada en la apertura. Eh, Ejerce presión sobre dos de las cuatro casillas vitales, perdón, dos de las cuatro casillas vitales del área central. Se desplaza hacia el centro del tablero, donde adquiere máxima movilidad, porque desde aquí puede saltar a, en teoría, a 8 puestos. O sea, en una sola jugada pasa de poder saltar a 3 puestos o a 3 casillas, en una sola jugada pasa a tener la posibilidad de ocupar 8. Entonces, maximiza su actividad, su movilidad. Ayuda a despejar el flanco de rey, facilitando un rápido enroque en este flanco. O sea, ya desocupa una de las casillas clave para hacer el enroque. La siguiente será el desarrollo del alfil y el enroque será posible. Queda situado en una posición ideal para la defensa del rey, una vez que este se haya enrocado. Claro, porque cuando ocurre el enroque, el mejor defensor del enroque es el caballo. Eso no hay que perderlo de vista. Entra en juego ganando tiempos. O sea, puesto que ataca al peón del enemigo. O sea, el ataque de este peón invita al oponente a no tener libertad de acción y tiene que preocuparse de este peón. Tiene que preocuparse. En resumen, se trata de una jugada muy buena. Correcto. Entonces las negras juegan caballo C6. Una respuesta adecuada. Las negras desarrollan una pieza y protegen al mismo tiempo al peón. Bien, y aquí una jugada que todavía no habíamos visto hasta el momento, que es la española. Esta es la apertura española. Alfil B5, característica de la española, las blancas, primero, atacaron aquí con su caballo al peón, luego las negras lo defendieron, y con este desarrollo las blancas vuelven a amenazar al defensor del peón, por lo tanto no, vuelven a amenazar al peón de 5. Probablemente esta es la jugada más fuerte del tablero, alfil B5. El alfil le pide explicaciones al defensor del peón D5. No es que plantee una amenaza inmediata,
de ganar el peón, ya que, por ejemplo, después de, a ver, supongamos que el blanco juega a 6. Alfil por C6, D por C6, y por ejemplo las blancas creen que ganan el peón con caballo 5, están en un error porque las negras juegan dama de 4 recuperando el peón. Entonces, no es que estén perdiendo las negras estén perdiendo un peón con esto, no. Alfil B5 simplemente presiona, pero no significa que esté perdido el peón. Y esta es la defensa Schliemann o el gambito Hanich o la defensa Hanich-Schliemann o Schliemann-Hanich. Un agresivo intento por hacerse con la iniciativa. La idea es inducir a las blancas a que abandonen el centro con la captura del peón F. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de lo que hablaba el tío Niswich? Del control del centro con piezas y todo eso. Bueno, acá se le llama ocupar el centro cuando tú colocas un peón aquí en el 4. Y si tú capturas el peón de F5, estás abandonando el centro porque dejas de ocuparlo. Eso es más o menos este es más o menos el concepto. Eso es lo que Tarrasch consideraba un crimen. El sacar el peón de su ocupación central. Un crimen. Y por otro lado, Niswich decía que esto era totalmente posible. Era posible hacerlo porque no constituía ningún crimen. El centro podía controlarse también con piezas desde lejos. Bien, entonces, de jugador agresivo a jugador agresivo. ¿Qué creen ustedes que contestó el jugador con blancas ante esta provocación? Por ahí un maestro dice, no cambies, espera que te cambien. Y es bastante útil. Porque cuando uno cambia, sobre todo con un peón, pierde un tiempo. Y si tú esperas que te cambien, el que pierde el tiempo es el que cambia, el que inicia el cambio. Entonces aquí, el maestro de blanca juega D4, de tú a tú, abriendo líneas para el alfil, para la dama, ocupando con sus peones casillas centrales. Un juego totalmente abierto y muy agresivo. Interesante la respuesta de la flanca. Entonces, al jugador agresivo le gusta contraatacar el peón E. Otra línea dinámica también es jugar caballo C3. Caballo C3 acá. Y controla D4, controla E4. Y está desarrollando una pieza. Buscando juego de piezas, mientras que un jugador más conservador se contentaría, por ejemplo, con una jugada más humilde. Sería, por ejemplo, D3. Es una jugada más humilde, apoyando el peón E y de forma que en caso que se cambien seguiría manteniendo el peón en el centro, que sería más o menos la vieja usanza de la escuela moderna. Si peón por, ¿cierto? Si peón por y mantienen una presencia en el centro, tienen líneas abiertas, se pueden enrocar y el juego de las blancas podría decirse bastante cómodo. Pero aquí las blancas fueron de tú a tú, de agresivo a más agresivo y le jugaron D4. D4. Bueno, aquí ya estamos en una posición donde la tensión es máxima y la jugada siguiente va a definir cómo va a seguir el partido prácticamente. Bueno, las negras capturaron. ¿Qué capturaron? ¿Qué habrían capturado ustedes? ¿Se decidieron? Imagino que pausaron el video. Ya, si ya lo tienen claro que van a capturar, veamos. Las negras capturaron F por E4. Muy interesante jugada. La captura de las negras tiene por objetivo desviar al caballo de su fuerte posición. Molesta demasiado. ¿A dónde juegan el caballo las blancas? Piensen un momento y luego me comentan.
Bueno, las blancas capturan el peón. Y esta jugada, al parecer forzada, mmm, tiene, tiene unos tintes de jugada correcta, aunque no le gusta mucho, parece que a la máquina, pero parece una jugada muy fuerte, la verdad. Las blancas recuperan el peón y no dejan, por ejemplo, jugar D6 o D5 por la presión que ejercen estas dos piezas acá. Y tenemos problemas en las diagonales. ¿Ya? Entonces, seguiría, por ejemplo, caballo por C6, si D5, caballo por C6, B por C6, alfil por y se cae la torre. Si D5, por ejemplo, caballo por, B por y se cae la torre. Entonces esto no es muy sano para las negras. No les va a gustar mucho a las negras. Todo esto es muy tentador, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, las blancas también plantean otra amenaza. Que sería, por ejemplo, a ver, si de 5, si de 5, podría ser alfil por C6. A ver. No. Aquí no es de 5. Supongamos que hacemos A6. Alfil por C6. D por C6. Dama H5. Aquí podríamos jugar G6 o no. Parece que sí, porque si caballo acá tenemos caballo F6. Pero por alguna razón, el maestro muestra esta variante. Rey E7. Tenemos dama F7. Rey D6. Y caballo C4 mate. No entiendo por qué no juega, no muestra la variante G6. A ver, claro, Rey E7 lleva mate. Con G6 todavía mantiene algo de control. Viene caballo por G6. Y si caballo F6, viene dama E5. Correcto, claro, dama E5. Dama E5 y después de rey D7 o alfil E7 o lo que sea, viene caballo por H8 y las blancas están ganadas. Ya. Bien. Entonces tienen esas dos posibilidades. Caballo por E5. Si D5 entonces, viene caballo por C6, B por C6, alfil por C6 y gana la dama. Y si por ejemplo A6, viene alfil por C6, D por C6, dama jaque, rey E7, eso es lo que muestra el maestro, rey E7, dama F7 y caballo C4 mate. Mejor era, por ejemplo, en vez de rey E7, G6, pero trae el problema de que dama E5 y cae la torre de H8 igual. Así que como sea, está perdido el negro. Entonces acá optan por capturar el caballo en E5. A primera vista, no. Entonces dice, todo es muy tentador, ya que la posibilidad de dar mate tan pronto resulta atractiva para un jugador joven, pero hay que contener tales ambiciones. Los ataques prematuros de mate normalmente son rechazados, traduciéndose en pérdidas de tiempo o material para el agresor. Una continuación más segura era, por ejemplo, haber jugado en vez de caballo por E5, alfil por C6. Claro, esta es mejor porque si capturan en el F3, el alfil vuelve. Correcto. Y alfil por C6, si D por 6, caballo por E5. Y si E por F3, alfil vuelve.
y las blancas están bien. Así es que esta jugada es preferible a caballo por E5 porque la idea de caballo por E5 es dar mate. Entonces el negro captura. Las negras eliminan la mejor pieza del blanco, poniendo punto final a las intenciones combinativas que pudieran albergar las blancas. Ya después de esto, las negras ya están mejor. Las negras después de esto ya están mejor. O sea, caballo por E5 en el fondo fue un error. Fue un error del blanco. Increíble. Pareciera que fuera una buena jugada. El problema de los ataques prematuros, este es un ataque prematuro, es que como no estás desarrollado, claro, el rey pareciera que está expuesto, pero se te acaban las balas. Se te acaban las balas. Ese es el problema de atacar prematuramente cuando no tienes piezas para seguir el ataque. Si no estás desarrollado, no tienes piezas para acompañar el ataque, y te cambian una pieza, como en este caso, te cambian una pieza y te quedas sin bala. Te quedas sin ataque, se diluye. Entonces, esta es una de las razones por las cuales se hace tanto hincapié en el desarrollo. Hay que desarrollarse primero. Cuando ustedes se desarrollan, tienen todas sus piezas activas, todas sus piezas bien posicionadas, todas sus piezas, ojalá, en el máximo de las casillas ideales. Y si llega a existir una posibilidad de ataque, como en este caso, van a tener más piezas, van a tener un caballo, vas a tener un alfil actuando, vas a estar enrocado, vas a poder meter una torre. Entonces no se te van a acabar las balas. Pero en este caso solamente tienes un caballo y un alfil, y el resto de las piezas están todas en la primera fila. Están todas las piezas, el resto de las piezas están todas en la primera fila. Entonces, con dos piececitas, no puedes atacar. No puedes atacar. Te mataron una y se te quedó solamente el alfil. Aquí, claro, capturas en E5, ¿cierto? Recuperas el balance. Las blancas no han sacado nada en limpio, dice, con su super dinámica jugada de D4. El desarrollo sencillo y natural del caballo de B1 con caballo C3, con 4 caballos C3 hubiera sido preferible. O sea, en vez de D4, en vez de haber jugado D4, esto era mejor, mucho mejor, porque ya tienes 3 piezas desarrolladas. Y jugando la humilde D3, ya tienes sacando el alfil, estás enrocando y estás comunicando las torres, tienes un juego más desarrollado. Pero ahora ya no queda nada del orgullo de tus piezas. Las blancas, entonces, no han sacado nada en limpio con su juego. Y aquí el negro eh, pasa a ganar la iniciativa. ¿Y cómo se gana la iniciativa? Con jugadas como esta. Así se gana la iniciativa. Juega C6. Abre un escape para la dama. Y nótese que acá todavía tenemos una intrigante entrada de la dama enemiga. Esto está bastante peligroso. Está bastante peligroso. El negro tiene que preocuparse de controlar eso. Este peón impide que el caballo vaya a F6 para defender estos puntos de invasión. Tiene que hacer algo. Entonces se le ocurre al negro jugar C6. Entonces de esta forma tiene una salida de la dama interesante, con ganancia de tiempo. A ver, entonces C6. Una jugada de peón cuando hay piezas que desarrollar. ¿Sí se preguntarán algunos? Sí, siempre que la jugada esté justificada por las circunstancias concretas de la posición. O sea, aquí estamos quebrando una regla en el desarrollo. ¿Por qué? Porque con esta jugada estamos ganando la iniciativa. Y al ganar la iniciativa, nosotros pasamos a comandar las acciones. Y si nosotros pasamos a comandar las acciones, controlamos el juego. Así de sencillo. ¿Qué más están amenazando con esto? Establecer una sólida cadena de peones. O sea, con eso se aseguraría el centro
y las blancas prácticamente tendrían que irse para la casa. Veamos cómo va a actuar. En este caso, las negras tienen buenas razones para realizar el avance. Primero, tienen que expulsar al alfil para poder avanzar su peón de D, lo que habíamos dicho. Pues de otro modo, el rey quedará en jaque. Segundo, el tiempo que se pierde en avanzar el peón está compensado por el hecho de que el alfil también debe perder un tiempo en retirarse. Por eso es que se gana la iniciativa. 3. Se abre una buena diagonal para la dama. 4. El ataque al alfil permite ganar un peón. Y por un peón bien vale la pena algún problema, dice Steinitz. Bien, el blanco tiene dos alternativas. O juega alfil acá, o juega alfil acá. Alfil A4 o alfil C4. Es bastante, mucho más, ¿cómo se dice? Humilde jugar al alfil N2 sabiendo que la dama puede entrar con un sendo jaque. Entonces, como que se descarta eso. Y las blancas terminan por jugar alfil C4, combinando entonces el ataque sobre el punto F7 y soñando con un mate. Bueno, el maestro, normalmente esta es una buena posición para el alfil, pero aquí N2 era más coherente con los requerimientos de la posición. Bueno, el blanco con su afán de jugar su jaque no quiso colocar el alfil N2. Las blancas han perdido los servicios de su caballo de rey, de modo que el alfil puede ser necesario en la defensa del flanco rey. Bien, y aquí las negras realizan un ataque doble. Esto se llama ataque doble. Ataca al peón y ataca al rey. Para eso se jugó C6. Bueno, aquí se podría jugar alfil de 2, C3 y también caballo C3. Bueno, desarrollo una pieza no debería ser malo. No debería ser malo. Dice el maestro, la mejor forma de responder al jaque, las blancas sitúan su caballo de B1 en la casilla más idónea. Bueno, aquí las negras ya han solucionado todos sus problemas porque ahora ya no existe el jaque, el temido jaque por la diagonal. Bueno, ganan un peón y es un buen comienzo para tratar de ganar la partida. El objetivo de las negras ahora es organizar un ataque en dirección del desasistido flanco de rey de las blancas. O sea, el desasistido porque no tienen un caballo que defienda al flanco. Así importante es un caballo. Entonces, las blancas juegan, como era el dicho que habíamos dicho en la clase anterior, enroque porque quiere o porque debe, pero no enroque porque puede. Y aquí las blancas enrocaron porque podían. Dice el autor que es mala. Enroque aquí es malo. ¿Por qué será malo? Más sensato era ocultar las propias intenciones desarrollando piezas del flanco dama y enrocar largo. Claro, interesante habría sido eso, ¿eh? Habría que jugar, por ejemplo, dama de 2, alfil de 3 y enrocar en largo. Habría sido interesante. Bueno, las blancas se enrocaron y el negro juega de 5 consolidando la enorme cadena de peones, sepultando para siempre a este amigo. Y el caballo que tampoco va a tener casillas. Una jugada desastrosa, o sea, para el blanco y muy buena para el negro. Entonces, de 5 las negras se apoderan por completo del centro y expulsan al alfil negro. Perdón, blanco. Y propicia la entrada en escena del alfil de C8. Todo esto en una sola jugada. O sea, aquí las negras están metiéndose con un matecito, como que no quiere la cosa, y el caballo de F3 brilla por su ausencia. Están metiendo como que no quiere la cosa un caballito. Un alfil por acá, están molestando con un caballito después acá. Tienen varias perspectivas las negras, ¿eh?
Se están enrocando, están metiendo una torre por acá, haciendo presión. Muy buenas perspectivas. Muy buenas perspectivas. Bueno, aquí, en vista de todas estas cosillas, ya que se viene o tanto un caballo o tanto un alfil acá, las blancas yo creo que debieron jugar alfil E2, pero jugaron alfil B3. O sea, están soñando con que en algún momento este peón sea capturado o este peón sea divertido y se abra la diagonal. En eso están pensando. Pero el flanco de rey está desnudo prácticamente. Todas las piezas están en el flanco dama. Y aquí si dividimos el tablero en dos, a esto se le llama cuña. Y cuando hay una cuña en un flanco, indica que el ataque se va a realizar en ese flanco. O sea, todo el ataque se va a realizar en el flanco de rey. Y las piezas están en el flanco de dama. Hay, hay que traer piezas entonces al flanco. Esta jugada hacia acá no fue muy buena. Habría que haber traído el alfil acá, creo yo. Claro, dice quiere preferir el alfil de 2 situando el alfil de forma tal que vigile dos importantes diagonales. Bien, juegan las negras y juegan caballo F6. Las negras entonces se están prestando a instalar la batería y enrocarse. La batería dama alfil, o tándem, también le llaman dama alfil. Entonces caballo F6 organizando un ataque en el flanco de rey, por el simple procedimiento de desarrollar piezas. Qué sencillo, ¿no? Las blancas juegan alfil de 3. Bueno, ahí ya trajeron un defensor y se están desarrollando. No puede ser malo. Bueno, en parte esto es para impedir alfil C5. Para impedir alfil C5, pero yo creo que estaban pensando en D6 todo el rato. No van a colocar alfil C5. Y en parte para desalojar a la centralizada dama enemiga con alfil de 4 o dama de 4. Ah, ya. Ok. Bueno, en vista de las negras que te van a jugar alfil de 4 o dama de 4, ¿qué creen ustedes que jugaron las negras? Encuentren una jugada para las negras. Pausa en el video si quieren. ¿La encontraron? Claro. Alfil de 6. Amenazando mate, señores. Mate en una sola jugada. Juégame alfil de 4. Juegueme de 4. Excelente jugada. Es más profunda que la simple amenaza de mate combinada con el desarrollo de una pieza. Su verdadero objetivo es crear una debilidad irresistible o irreversible en el enroque blanco, forzando el avance de uno de los peones. Bueno, por ejemplo, si F4, ¿qué pasaba? Si las blancas juegan F4. Bueno, viene E por F3, ¿cierto? Las blancas habrían capturado dama por F3. Y ahora las negras tienen dama H2 jaque. Rey F2. Y aquí hay una jugada que es letal. A ver si la encuentran. Juegan las negras y ganan. Pausa en el video si quieren. ¿La encontraron? Si pensaron en caballo jaque, era posible, pero no era esa, porque te estás dejando un jaquecito por acá, unas variantes por ahí. No, la más letal era esta. Alfil G4. Y las negras ganan. Bueno, después de la textual, entonces, bueno, las negras juegan G3, que era la otra alternativa, evitando el mate en H2, ¿cierto? Después de la textual, las negras inician un ataque a base de piezas antes que tratar de romper la posición contraria como habría sido, por ejemplo, con el peón H5, seguido de H4. Porque, por ejemplo, alguno de nosotros habría jugado así ahora. Pero el jugador de negras prefiere atacar con piezas. Y juega alfil G4. Excelente jugada. Excelente jugada. Las negras basan su ataque en el tema de penetración. Las blancas han debilitado las casillas F3
y H3. Estos son holes, que le llama Capablanca en su libro Fundamentos del Ajedrez. Entonces, con esos holes, no hay un alfil de casillas blancas. El alfil de casillas blancas está extraviado acá. Entonces, estas son casillas que son ideales para ocupar con el alfil de casillas blancas negro. Y ahora esas casillas no están protegidas por ningún peón tampoco. O sea, son los agujeros o holes, que según dominó Steinitz. O sea, los holes tampoco son de Capablanca, son de Steinitz. Me acabo de enterar. Mira tú. Las piezas enemigas pueden situarse y consolidarse en tales casillas, ya que ningún peón puede expulsarlas. El alfil ataca a la dama entonces, y con el objeto de instalarse en F3 sin pérdidas de tiempo. El blanco juega dama de 2 y aquí ya huele a gladiolo esto, ¿cierto? ¿Qué juegan ustedes con negra? ¿Qué se le ocurre? Pausen el video y encuentren la jugada. ¿La encontraron? Correcto, alfil F3. Con esto ya prácticamente colocan una lápida sobre el blanco. Alfil F3 es equivalente al abandono prácticamente. Bueno, aquí el blanco todavía intenta salvar su vida. Juega alfil F4, apuntando al alfil de D6, ¿cierto? Que va a quedar, la dama va a quedar atada a la defensa hacia el alfil. ¿O no? ¿Qué creen ustedes? ¿Se preocuparán de ese alfil las negras? Bueno, la esperanza está en entrar en la línea, por ejemplo, con dama de 7, supongamos, dama de 7, alfil por D6, dama por D6 y dama F4, cuando a cambio de 2 piezas podría aliviar un poco la situación de la blanca. Después de la última jugada blanca, sin embargo, las negras tienen mate forzado en pocas jugadas. Las negras juegan una terrible respuesta. Dama F5. O sea, cómete todo lo que quieras porque yo te voy a dar mate. Eso le está diciendo el negro. Y no tiene cómo evitarlo. Si las negras capturan, viene dama H3 y ahora no hay nada que evite esto. No hay nada que hacer. No hay nada. Aunque traten de hacer no sé qué cosas, jueguen acá, mate. No hay nada que hacer. Entonces dama F5 es letal. Sin embargo, las blancas todavía encuentran una jugada. Una maniobra interesante. Caballo de 1, caballo de 3 y defienden el mate. Increíblemente lo defienden. Bueno, la única defensa posible. El caballo pretende situarse en E3 para proteger la casilla G2, donde amenazarán mate a las negras. Las negras continúan su camino. Dama H3 y están dando mate en G2. Amenazando mate entonces. Fuerzan entonces a la jugada caballo de 3. Única o se mueren. Y ahora el negro tiene esta jugada caballo G4 amenazando un nuevo objetivo, el peón de H2, y nuevamente renovando un mate. Obsérvense la hábil explotación de las debilidades de las casillas blancas en el flanco rey, por donde se han infiltrado las piezas negras. ¿Qué falta hace un alfil de casillas blancas acá, que está extraviado en el flanco de dama? Bien, las blancas ya no tienen nada más que hacer. Tratan de jugar torre FC1 para crear una escapada. Si caballo da jaque, se viene por F1. Pero igualmente el blanco captura. Y aquí las blancas se dan cuenta. Se rindieron acá, por si acaso. Aquí las blancas se dan cuenta que si juegan acá, reciben mate. Así es que muy interesante la partida. Muy interesante la partida en cómo se jugó una defensa Schliemann y el blanco cae en este error, y después de ese error ya la partida
fue totalmente controlada por las negras con un centro prodigioso, un ataque vertiginoso y control clave de las casillas blancas, el enroque sin alfil de casillas blancas, sin su caballo defensor, está totalmente a merced de las fuerzas de las negras y una simple diversión ahí de piezas con caballo G4, si caballo por G4 viene dama G2 mate, si divierten al caballo es dama G2 mate, entonces nada que hacer, el blanco saca la torre para tratar de hacer algo y tarde se da cuenta que ya está en red de mate con dama H1. Entonces, aquí, ahí se rinde el blanco. Bueno amigos, eso sería todo. Nos vemos en una próxima oportunidad.